Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el principio de operación del superarrancador o superstarter en el inicio de compresores monofásicos. Bien, hay que tener en cuenta que este es un dispositivo el cual combina un capacitor de arranque y una pastilla PTC. Puede ser usado en tensiones ya sea de 120 voltios o 220 voltios y en compresores con capacidades desde medio HP hasta 10 HP. Sin embargo, para altas capacidades debe trabajar con un capacitor de marcha o permanente. En cuanto a la polaridad de los cables no están definidos, pero sin embargo vemos uno que tiene aquí un pin de ayuda y se considera para colocar allí la línea 2 o neutral en el sistema de arranque del compresor. Bien, entonces vamos a ver otras características de nuestro equipo, en cual vemos aquí que tenemos uno desarmado donde podemos identificar el capacitor de arranque y aquí tenemos las pastillas PTC. En este caso hay dos pastillas PTC, como pueden observar. A veces hay algunos de menos capacidad que vienen con una pastilla PTC, correcto. Ahora, en otras palabras, ¿cómo es la conexión? Entonces la conexión es que la pastilla PTC, observen, está en serie con el capacitor de arranque. Esa es la estructura que él tiene de conexión interna. Bien, entonces vamos a ver, como tiene una pastilla PTC, entonces hay que tener en cuenta mucho la operación de esta para poder entender el comportamiento u operación de nuestro superstarter. Entonces recordemos que si una pastilla PTC, ¿cómo se comporta ante bajas corrientes? Entonces cuando tiene bajas corrientes, vamos a observar aquí unos gráficos. Aquí yo tengo la curva de corriente en verde. Esa corriente va calentando lentamente la pastilla, como vamos viendo aquí, y a medida que ella se calienta va incrementando su nivel de resistencia. Entonces va a llegar un momento en el cual vamos a tener una alta temperatura, un alto valor de resistencia que va a hacer que la corriente que circula por la pastilla prácticamente se limite a cero o valores muy inferiores del orden de los miliamperios. Sin embargo, ante una corriente alta súbita, entonces esta pastilla se va a calentar lo suficientemente rápido. Veamos aquí en la curva, vemos aquí, en este caso aplicamos una corriente alta, veanlo aquí, y ella se va a calentar lo suficientemente rápido para incrementar sus valores de resistencia en unos niveles muy altos, que va a hacer que la corriente caiga, vean cómo caiga a valores muy mínimos en una fracción de segundo, como estamos observando aquí. Pero esta pastilla tiene la particularidad que va a mantener su temperatura alta y su valor de resistencia alto ante esos valores mínimos de corriente, que lo podemos ver en el video donde explicamos el principio del funcionamiento de la pastilla PTC. Entonces, aprovechando este principio u operación, bien, vamos a ver esta primera conexión cuando trabaja solo. Observen que de aquí de la L1 vamos hacia el protector térmico y de allí al común, mientras que los extremos del superarrancador, el que no tiene el pin de ayuda va al start y el que tiene el pin de ayuda va al run, en este caso para que allí podamos conectar el plug del cable que se va hacia la línea 2 o neutral, como estamos observando. Bien, ahora vamos a analizar cómo trabaja con este esquema de conexión. Vemos aquí nuestro protector térmico, las bobinas de marcha y arranque del compresor, y aquí tenemos nuestro superarrancador. Vemos que tenemos el PTC en serie con el capacitor de arranque. Muy bien, entonces al inicio recuerden que el PTC está frío y por tanto su temperatura y valor de resistencia están bien bajos, lo que permite que circule una alta corriente o que pase la corriente por él sin ningún inconveniente. O sea que en pocas palabras, cuando está frío se comporta como un switch cerrado. Entonces cuando nosotros encendemos aquí, vemos lo que vamos a ver acá, va a pasar corriente por ambas bobinas. Muy bien, la corriente de la bobina de arranque va a pasar por el superarrancador, especialmente por la PTC, va a pasar por el capacitor de arranque, dándome un gran torque de arranque o inicio, y puedo iniciar el giro del compresor. Pero después, ¿qué va a suceder? Esa corriente que circula por aquí va a hacer que vean
la temperatura suba y por tanto va a subir la resistencia de la pastilla PTC, limitando a niveles bastante bajos esa corriente del orden de los miliamperios. Y por esta razón prácticamente lo que hace esa pastilla es desconectar al capacitor de arranque, y como se comporta en este momento como un switch abierto, también va a desconectar a la bobina de arranque del compresor, como estamos observando aquí. Bien, vamos a ver este comportamiento a continuación. Perfecto, aquí tenemos nuestra conexión para poderlo entender de otra forma. Vemos que en este caso, recordemos que al inicio mi pastilla PTC tiene una temperatura baja, un valor de resistencia bastante bajo, por tanto se va a portar como un switch cerrado, como estamos viendo acá. Entonces va a permitir la circulación de corriente a través de ella. Entonces cuando energizamos, vean lo que sucede, va a circular corriente por ambas bobinas del compresor, se van a formar los campos magnéticos y me va a generar en este caso un campo magnético giratorio en el estator, como estamos viendo acá, y ahí con la ayuda del capacitor de arranque que está conectado en ese momento, vamos a dar un gran torque para vencer la inercia del rotor del compresor y ponerlo a girar, como estamos viendo aquí. Vean que en este momento, vean la corriente que viene de la bobina de arranque del compresor, pasa por la pastilla PTC y de allí pasa hacia el capacitor, como estamos viendo. Bien, ahora ya arrancó nuestro rotor, por tanto la corriente ahora que circula por la pastilla PTC, o sea esta corriente la va a calentar. Entonces cuando ella se calienta, vamos a observar aquí que ella, además de calentarse, incrementa su valor de resistencia en unos valores bastante altos, lo cual hace que limita o reduce esa corriente que circula por ella y la reduce a niveles bastante bajos del orden de los miliamperios. Entonces esta corriente, al ser tan bajita, prácticamente esta pastilla PTC se comporta como un switch abierto. Entonces vamos a ver aquí cómo sería al portarse como un switch abierto. Saco de circulación no solamente al capacitor de arranque, sino que también desconecto eléctricamente a la bobina de arranque del compresor, con lo cual me va a quedar un campo magnético alternativo en el estator, como estamos viendo aquí. Obsérvenlo, pero lo suficientemente fuerte para mantener la rotación del rotor de mi compresor. Bien, ahora vamos a analizar cuando trabaja el super arrancador con el capacitor permanente. Entonces veamos la conexión. Recordemos que viene una línea, la línea 1 va hacia el protector térmico y de allí hacia el común del compresor. En este caso vamos a utilizar los dos componentes y lo primero que hago es colocar un cable hacia un extremo y el otro cable del super arrancador hacia el otro extremo, o sea una conexión paralela, y de allí ahí la línea 12 neutral va hacia uno de esos pines de ayuda del capacitor permanente, y de ahí aprovecho para tomar una línea que se vaya directamente hacia el run o marcha del compresor, mientras que el pin que queda acá libre, en este caso que no está conectado con la línea neutral o L2, es el que se va hacia el arranque del compresor, como estamos observando. Vamos a ver cómo es el esquema de conexión de este montaje. Bien, aquí lo tenemos. En este caso vemos que hemos colocado al capacitor permanente en paralelo con el super arrancador, como estamos viendo aquí. Correcto. Recordemos que en el inicio o cuando doy el arranque, mi pastilla PTC está con una temperatura baja, tiene un nivel de resistencia bajo, y lo cual va a permitir el paso de corriente. Entonces se me va a comportar como un switch cerrado. Entonces en ese momento, cuando damos la energía, va a pasar corriente por ambas bobinas. Vemos que también va a pasar corriente tanto por el capacitor permanente así como por el super arrancador. Entonces en este momento recordemos que esta PTC es un switch cerrado. En pocas palabras, tengo al capacitor permanente como al capacitor de arranque del super arrancador en paralelo, lo cual se suma a sus capacitancias y me da un gran torque de arranque, lo suficientemente fuerte para poder
vencer la inercia del rotor del compresor y que este gire. Pero recordemos que a medida que va pasando esta corriente, vamos a darnos cuenta que la pastilla PTC comienza a calentarse y comienza a limitar la corriente que circula por ella, llegando a unos niveles ínfimos, bastante bajitos, y va a hacer que se porte como un switch abierto, como estamos viendo acá, y en ese momento va a desconectar la corriente que pasa por el super arrancador. Pero vean que se mantiene la corriente que pasa por el capacitor permanente, manteniendo la corriente de la bobina de arranque del compresor. Vamos a ver ese comportamiento a continuación. Correcto, aquí tenemos el montaje donde vamos a observar lo de las corrientes. Recordemos que al inicio la pastilla PTC del super arrancador está fría. Vemos acá, tiene una baja resistencia y por tanto se comporta como un switch cerrado. Por tanto, cuando iniciamos aquí, la corriente va a pasar por ambas bobinas del compresor, como estamos viendo aquí. Vean en la circulación, la corriente va a pasar por el capacitor permanente. Vean, sale por el capacitor permanente, pero también va a entrar al super arrancador y sale por el super arrancador. En ese momento están operando ambos componentes, como tenemos aquí, y como la bobina del compresor ambas están operando, tengo un campo magnético rotativo en el estator, como estoy observando aquí. Véanlo acá, correcto. Pero después de cierto tiempo, ya el compresor ha arrancado. Resulta y acontece que la corriente que está circulando por la pastilla del super arrancador la va a calentar. Entonces, como la calienta, vamos a observar que se sube su resistencia, y al subir su resistencia va a limitar el paso de corriente que está circulando por el super arrancador, prácticamente desconectándolo del circuito. Entonces vamos a tener esta condición, veanlo aquí, donde esa corriente desaparece y se mantiene abierto, porque recuerden que sigue circulando una corriente, pero del orden de los miliamperios, bastante baja, pero lo suficientemente capaz para mantener la pastilla PTC con alta temperatura y con un alto valor de resistencia. Por esa razón no se va a volver a conectar. Entonces, pero sigue trabajando el capacitor permanente, y como el capacitor permanente sigue trabajando, va a mantener la corriente que circula por la bobina de arranque y se va a mantener el campo magnético rotativo en el estator, como estamos observando. Bien, doy las gracias por la observación de este video. Recuerden su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.